nuestro podcast Cuidados Paliativos, dirigido a familiares de los pacientes. Soy la doctora Abisac Velasco y Yo soy la doctora Gaby Bernal. el tema de hoy es úlceras por presión, una situación que ocurre de manera muy frecuente en los pacientes. En México se ha reportado una prevalencia del 12.92%. Esto desde el año 2011, cuando se realizó el primer estudio nacional de prevalencia de las úlceras por presión. La edad a la que esto ocurre es muy variable, es principalmente en los hospitales con los enfermos crónicos donde se presenta la mayor incidencia, sobre todo en pacientes de edad avanzada, más de 65 años, y la incidencia aumenta cada vez más con la edad. Pero, ¿cómo se definen las úlceras por presión? Bueno, son áreas de la piel que se lesionan porque se permanece mucho tiempo en una misma posición. O sea, comúnmente se forman donde los huesos están más cerca de la piel, como los tobillos, los talones y las caderas. Esta presión hace que la piel, los vasos, vayan muriendo poco a poco y esto pues hace que se generen heridas. Ok, también es importante mencionar que hay factores de riesgo y estos se dividen en dos, en extrínsecos e intrínsecos. Los factores extrínsecos, como ya lo mencionó anteriormente la doctora, es la presión, la fricción, el cizallamiento y la humedad. Dentro de esto, pues son factores que se pueden manejar. Dentro de los factores intrínsecos tenemos la inmovilidad o una movilidad limitada, que es el principal factor, el deterioro del estado de alerta, hay enfermedades neurodegenerativas como comorbilidades o hipotensión, igual la malnutrición o algunas restricciones dietéticas, fármacos que pues deprimen al sistema nervioso, incontinencia urinaria o fecal, que justo como ya lo mencionamos, pues son muy frecuentes en pacientes ya ancianos y por lo tanto, pues estos aumentan el riesgo de que se desarrollen las úlceras por presión. Pero pues obviamente para poder evaluar una úlcera por presión necesitamos algunas herramientas y algunas de estas herramientas que nos ayudan bastante es la escala de Braden. En esta escala se maneja que si es menor o igual a 16 puntos, el paciente sí presenta el riesgo de desarrollar úlcera por presión. Por lo tanto aquí es importante pues corregir todos estos factores agravantes que nos están desarrollando estas úlceras. Y si obviamente estos factores pues no se modifican, pues es lógico que se va a desarrollar una úlcera. Por lo tanto, aquí presentamos unas manifestaciones que son las que más se marcan en estas cuatro categorías en las que se dividen las úlceras. En la primera categoría tenemos el enrojecimiento, que no palidece a la presión y por lo tanto hay una piel intacta. En la categoría número 2 hay una pérdida del espesor parcial de la piel o también lo que conocemos como una ampolla. Ya en la categoría 3 ya hay una pérdida del grosor completo de la piel y aquí ya se logra visualizar el tejido graso y por lo tanto en una categoría 4 que ya es la más complicada, ya hay una pérdida completa del tejido y pues aquí ya es posible visualizar el daño al músculo o hasta el hueso. De todas estas manifestaciones que nos menciona la doctora Gaby, debemos tener en cuenta que existen efectos adversos que se esperan de ellos, ya que estamos ante una herida que se encuentra abierta. Una de las principales manifestaciones adversas es la infección, ya que como el paciente se encuentra en cama, muchas veces usa pañal, pues puede ocurrir que pues esta suciedad invada la herida y se infecte o incluso por los mismos microorganismos que viven en la piel del paciente. Algunas manifestaciones de la infección pues pueden ser la celulitis, que es una infección de la grasita que está abajo de la piel. Puede haber cambios en la intensidad del dolor en la úlcera. Puede haber crépito como una especie de sonido porque el tejido está ulcerado, está lastimado. Hay un incremento en el volumen del exudado
y puede haber mal olor, puede salir material purulento de la herida, de lo que es la úlcera, también puede ser ceroso, pues igual la úlcera va a estar inflamada, el tejido puede estar friable o puede estar macerado, puede tener un aumento de la temperatura y no solo la misma úlcera, sino el tejido de alrededor. Esta infección misma que se puede generar hace que la herida tarde mucho en curarse e incluso puede llegar a generar síntomas generales en el paciente. Puede tener fiebre persistente, inestabilidad, puede tener una respuesta inflamatoria generalizada en todo el cuerpo. Ok, después de haber localizado todos estos signos y síntomas que el paciente presenta cuando ya tiene la úlcera, es importante llevar un tratamiento correcto y adecuado. Y en este caso hay medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas que debemos de llevar a cabo. Primero, en cuanto a las medidas no farmacológicas, es importante mencionar que los cambios posturales deben ser cada 2 horas. Esto creo que es una de las acciones más importantes para poder lograr llevar a cabo un buen control de estas úlceras y que no progresen. También otra medida es que el cabecero de la cama pues no debe superar los 30 grados de inclinación, ya que esto también nos ayuda a lograr una buena postura. Y dentro de el lugar, la silla, la cama, el lugar en donde esté, pues todo alrededor debe estar limpio. O sea, esto conlleva ya sea toallas, sábanas, cobijas, etcétera, todo estar limpio, seco y sin algún agregante que pueda ayudarnos a que la úlcera progrese. También dentro de las medidas farmacológicas, aquí ya lo llevamos más hacia tratar a la úlcera como tal. Aquí primero es importante manejar como los padecimientos que pueden evitar la cicatrización de de las heridas, ya sea una infección, como ya lo mencionamos, la malnutrición, un estado funcional que no nos favorezca, la incontinencia igual fecal o urinaria y enfermedades comórbidas. También dentro de estas medidas farmacológicas es muy importante manejar el dolor. Creo que el dolor es algo que no siempre está, pero debe ser una medida muy esencial. También es importante elegir un apósito para mantener húmeda la herida y que por lo tanto el tejido circundante se mantenga intacto. En este caso, pues hay diferentes opciones como los hidrocoloides, la sulfadiazina de plata, o si ya en casos donde el exudado es muy abundante, pues se utilice el alginato de calcio o las espumas. También cuando ya la úlcera es muy grande, llegamos al último punto, que es el desbridamiento, donde si ya hay tejido necrótico, aquí se manejan dos tipos, el mecánico o el quirúrgico. Cuando ya es quirúrgico, pues obviamente se ocupa material quirúrgico o con alguna otra enzima. También la podemos usar con terapia larval o desbridamiento autolítico, que son con apósitos oclusivos. Pero pues para todo esto es importante que es posible que que estos procedimientos necesiten, como ya lo mencioné, medidas ya más avanzadas que requieran ya manejo dentro del quirófano, porque pues a veces las úlceras ya son tan extensas que un debridamiento mecánico pues ya no es posible controlar la úlcera y su extensión. Ok, un punto que ahora trataremos será qué cuidados especiales conllevan cuando un paciente ya tiene úlceras por presión y también cómo estas pueden prevenirse. La doctora Gaby, no sé si quisiera comenzar. Ok, vamos a empezar con estos consejos o estos cuidados especiales, donde también hablaremos un poco sobre la prevención.
El primero es revisar la piel por lo menos una vez al día en cualquier zona que permanezca enrojecida tras unos minutos de haber cambiado de postura. Tiene que llamar nuestra atención justo porque esto es una de las principales, de los principios en donde se puede desarrollar una úlcera. También debemos fijarnos bien en las zonas típicas de lesión, que son los talones, glúteos, espalda, codos y en la parte posterior de la cabeza. Hay que mantener la piel limpia y seca y en cuanto la piel se ensucie, hay que limpiarla obviamente con un trapo, con una esponja suave sin causar algún tipo de lesión. Para mantener una adecuada higiene dentro de la piel, debemos usar jabones que no irriten la piel y siempre se debe usar con agua tibia, pero que no esté muy caliente. Tampoco debemos utilizar ningún tipo de alcohol sobre la piel porque pues esto lógico nos llega a irritar y llega a ser este foco de alguna infección o de producir algún tipo de úlcera. También debemos aplicar cremas hidratantes que procuremos que se absorban completamente y justo con esto pues evitamos la resequedad en la piel eh, y, y también evitar como el frío o estos cambios de temperatura que hacen que lleguemos a este punto en el que la piel causa lesiones y pues es uno igual, como ya lo mencioné, una de las causas principales para que se desarrollen infecciones o úlceras. También debemos utilizar una ropa de cama de tejidos naturales en donde se mantenga la ropa seca, limpia y sin ningún tipo de arrugas. También al paciente se le debe de colocar un soporte, por así decirlo, en las zonas típicas de lesión que ya mencionaba la doctora, como protectores, apósitos acolchonados, una almohadita por ahí, en medio de las piernas, por ejemplo. No se deben realizar masajes sobre estas prominencias óseas porque al aumentar esta presión, pues disminuimos la circulación y favorecemos esta presión de la vasculatura. Debemos evitar también la humedad que puede venir de la orina, de las heces, del sudor o de la supuración, porque como mencionamos, muchos de los pacientes pues se encuentran usando pañales o también esta misma humedad proviene pues de que no hay un cambio de sábanas constante o incluso del material del que esté hecho el colchón. Se debe limpiar pues muy bien la piel, como mencionaba la doctora, hay que usar paños suaves a pequeños golpecitos, nunca se debe frotar la piel pues muy fuerte, sino pues de manera gentil para no lastimar más al paciente. También, bueno, si el paciente está en cama y de ahí pues no se mueve, pues hay que moverlo cada 2, 3 horas, como ya se mencionó. Hay que moverlos también incluso si se encuentran sentados, acostados, si el paciente puede sentarse, pues hay que variar entre que esté sentado, acostado y en diferentes posiciones. Bueno, también hay que enseñarle que si nuestro pacientito aún puede caminar, pues que se movilice cada 12 minutos, cada 30 minutos, cada cierto tiempo para que circule también. Hay que procurar mantener pues una alineación corporal para que el peso se distribuya de manera uniforme y pues no haya más presión en ciertas zonas del cuerpo. También, bueno, que estas mismas prominencias óseas, los tobillos, los coditos, las rodillas, pues no se estén tocando tanto constantemente entre sí, que no haya esta fricción que favorezca pues estas heridas en el tejido. Hay que evitar arrastrar al paciente si se le hace cambio de sábanas, de pañal, de ropa, pues no hay que arrastrarlo, hay que pedir ayuda a una persona, incluso la colaboración del pacientito, si es que él aún puede movilizarse. Bueno, si es necesario, hay que elevar la cabecera lo mínimo posible, no más de 30 grados, como mencionaba la doctora, y durante el tiempo que sea estrictamente necesario. Y bueno, de ser posible, se puede auxiliar de ciertos dispositivos, almohadas que sean de látex, colchones antiescaras, por ejemplo,
los colchones que se conocen como colchones de cascarón de huevo ayudan muy bien a que se distribuya mejor la presión y evitan la formación de estas úlceras. Almohadas, protectores de talones, de codos y por supuesto, si bien es cierto que el tratamiento quirúrgico puede llegar a ser necesario, hay que evitarlo cuando no sea necesario, porque también es doloroso para el paciente y pues en el caso de que nuestro pacientito pues ya tenga la úlcera infectada, pues hay que consultar al médico, a la enfermera y ver qué medicación es la que necesite llevar. Bueno, y con esto pues llegamos al final del podcast del día. Esperamos que esta información les ayude tanto para prevención como para tratar y llevar un adecuado soporte a todos esos pacientes que padecen estas úlceras. Esperemos que les sea de mucha utilidad y pues gracias por escucharnos y lo esperamos en el próximo episodio.